Empezaremos en primer lugar con el metabolismo, la cual pues es un conjunto de reacciones dentro de la misma célula cuyo objetivo es conseguir energía libre para todas sus funciones. Esta se divide, como ya sabemos, en acatabolismo, que es oxida, es decir, es exergónica, libera energía, destruye, y anabólica, es decir, biosintetiza, es endergónica, y todo esto mediante reacciones de acoplación. Ahora, para entender rápido, oxidación es cuando se pierden electrones, ¿ok? Por ejemplo, el NAT más y el FAT más están oxidados. Y la reducción es cuando ganas electrones, en este caso el NADPH, el NADH o el FADH2. Ahora, todas las vías enzimáticas son vías metabólicas. Por lo tanto, pues una enzima podemos definirlo como un conjunto de asociaciones o proteínas de tercera o cuarta, bueno, de tipo tercera o cuarta, que ya saben que es cuando se empiezan a doblegar y hacen como esas bolitas o se unen con otras proteínas, junto con coenzimas o cofactores. Bueno, cofactores, bueno, dentro de los cofactores están las coenzimas, también están otros elementos, y como coenzimas podemos tener algún ion, algún metal, como sería el magnesio o el hierro, el caso de la hemoglobina, o alguna parte de una vitamina. Además son catalizadoras, ya que permiten tanto controlar la energía como disminuir la energía de activación requerida. Es decir, sin estas sería más difícil obtener o sería más tardado pues empezar las reacciones y además permiten controlarlas, es decir, en el momento que nosotros queramos con el tiempo o la forma que la célula quiera. El caso de las enzimas, tenemos el sustrato, del cual recibe su nombre, sea tanto genérico o particular. En nombres genéricos podemos tener, por ejemplo, las lipasas, relacionadas con todos los lípidos, las proteasas, relacionadas con todas las proteínas, las amilasas, relacionadas con el almidón, o ya particulares, que son las que vemos ya en las reacciones. Ponemos de ejemplo la bifosfato 1,5-deshidrogenasa, de ejemplo. Y lo que se obtiene después de que se pone este sustrato, pues es el producto. También hay una parte que se conoce como zona activa, que es donde se une el sustrato con la enzima. Y pues bueno, aquí tenemos una tabla rápida de cómo se da todo este proceso de todos los componentes inorgánicos y orgánicos. Los componentes inorgánicos, principalmente dióxido de carbono, agua y sales minerales, pues pasan a través de la fotosíntesis de las plantas, bueno, de las plantas u otros organismos y se convierten en compuestos orgánicos. ¿Qué compuestos orgánicos tenemos? Los glúcidos o azúcares o carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Los glúcidos, que muchas veces son polisacáridos, sea almidón o sea glucógeno, pasan y se rompen, forman monosacáridos, y estos monosacáridos o disacáridos, que también se fragmentan, recuerden de que disacáridos tenemos, por ejemplo, la sacarosa, la lactosa o la maltosa, se rompen y tenemos la galactosa, la glucosa y la fructosa, y bueno, todos se vuelven glucosa y pasan por el proceso de glucólisis que más adelante veremos. Los lípidos también se rompen, luego ahorita veremos ahorita en qué se rompen, y las proteínas también se rompen en aminoácidos y grupos nitrogenados, que esos se expulsan. Pasan a compuestos intermediarios y pasan a la fermentación o a la respiración, dependamos de si tenemos oxígeno o no, y también el tipo de organismo. Tenemos ácido láctico en el caso del ser humano, cuando falta oxígeno en los músculos, o etanol, que es otro ejemplo de fermentación del alcohol. También tenemos el vinagre, el del pan, y la respiración celular, dióxido de carbono y agua como productos secundarios. Ahora, ¿qué es la respiración celular? Pues bueno, son el conjunto de reacciones químicas cuya finalidad es oxidar o romper biomoléculas para obtener energía en forma de ATP. El mayor ejemplo que se utiliza con esto es la glucosa, porque todos los organismos utilizan glucosa. Por lo tanto, pues esto, además de que nos da indicio de que pues, hubo un ancestro común de todos que utilizaba esta exosa, monosacáridos, glucosa, luego pasa el gliceraldehído fosfato, los lípidos, principalmente los triglicéridos, se dividen en glicerol y ácidos grasos, el glicerol pasa justamente para formarse también en G3P, y después pasa piruvato, este piruvato pasa a ser etil-CoA, algunos aminoácidos, también los ácidos grasos pueden pasar en esta parte, otros aminoácidos pasan el ciclo de Krebs, pasa el ciclo de Krebs, la cadena transporta electrones o quimiosíntesis, que es otro tipo de obtención de energía, se obtienen algunos intermediarios y dependiendo de esto tenemos ATP. Y bueno, aquí está el grupo amino, que después termina siendo ácido úrico en el caso del ser humano. ¿Dónde se da la parte de la respiración? Pues bueno, vamos a ver más adelante que ya la segunda y la tercera parte sean la mitocondria, que es el lugar donde se produce la energía. Es decir, ahorita vamos a ver que la mitocondria está alrededor del citosol y citoplasma. Tenemos varias partes de la mitocondria. Tenemos la membrana externa, el espacio intermembranario, la membrana interna, que después veremos para qué sirve esto, las crestas y el mitosol o la matriz mitocondrial.
donde que se da en la mitocondria, que es la cadena de transportar electrones. Después veremos que estas fases, en el caso de los procariontes, que no tienen ningún organelo membrano, bueno, ningún organelo con membranas y solamente tienen el ADN y ciertos ribosomas, se hacen en la membrana celular. Y empezamos con la primera etapa, la respiración celular, la glucólisis, cuyo nombre indica lisis, separación, gluco, dulce, la separación del azúcar, o también llamado ciclo de Embed-Meyer. Esta etapa es independiente, si no importa si la célula tiene oxígeno o no, siempre se hará. Está dividido en dos etapas, la etapa de inversión de energía, que se da desde la D-glucosa hasta la formación del gliceraldehído 3-fosfato, y la etapa de cosecha desde este compuesto hasta que se forma el piruvato. Aquí tenemos la fórmula general, una glucosa más 2 ADPs más 2 PI más 2 NADs, o tenemos 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NADs más 2 H más 2 H2. Realmente aquí podemos poner que son pues 4, bueno, tendríamos 4 ADP, 4 PI, pero también del otro lado tendríamos 2 ADP y 2 PI, se cancelan y se tiene esta fórmula. Empezamos con la de glucosa, o glucosa nada más. Para que inicie el proceso requerimos invertir 2 ATPs, que son la energía de activación. Se invierte el primer ATP y pasamos de glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Okay? Esta glucosa 6-fosfato se forma por la hexaquinasa. Todas las quinasas, que se escribe el nombre de quinasa, ponen o quitan fosfatos. ¿Okay? Luego, esta glucosa 6-fosfato, antes de utilizar el auto-ATP, se isomeriza en fructosa 1,6-fosfato. Esto se dirá porque justamente se quiere romper a la mitad, que es lo que veremos más adelante, y es más fácil cuando tenemos la fructosa, que es un poquito más, digamos, geométrica. Esto los hacen cualquiera que sean cualquier isomerasa, forman isómeros, que es isómeros, como ya vimos en química, es cuando tienen la misma fórmula química condensada. Y esto está hecho por la fosfoglucoisomerasa. Luego la fosfofructoquinasa insertará el segundo ATP y pasará a fructosa 1,5-difosfato. Esta molécula es muy inestable debido a su peso molecular y se fragmenta. Pero no se fragmenta en dos gliceraldehídos, sino se fragmenta en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Okay? Ahora aquí es cuando, bueno, además de que ya utilizamos la aldolasa, perdón, me confundí. Se utiliza la aldolasa en el caso de para obtener gliceraldehído 3-fosfato y se obtiene, y para convertir de acetona a aldehído se utiliza el tiosfosfato isomerasa, otro isómero. La aldolasa aquí indica que está utilizando el aldehído, y pues bueno, aquí ya tenemos nuestras dos moléculas, ¿okay? 2 GTPs. Entonces, por lo tanto, lo próximo que vamos a ver se tiene que repetir 2 veces. Si vemos aquí pasa uno y al mismo tiempo obviamente pasa también el otro. Los 2 GTPs pues para pasar piruvato. Y aquí justamente el GTSP al 1,3-disfosfoglicerato, cuyo enzima es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que justamente el nombre de deshidrogenasa muchas veces tiene que ver con la quitación de hidrógenos y ciertos iones, o también a veces hasta con carbonos. Inserta un grupo fosfato, como nos damos cuenta aquí, y a su vez inserta el primer NAD. Este es el primer NAD de todas las reacciones. Y obviamente se obtiene NADH más H más y 1,3-difosfoglicerato. Aquí en el 1,3-difosfoglicerato se obtiene, se me olvidó ponerlo acá, se obtiene el primer ATP. ¿Okay? Primer ATP pasa gracias al 3-fosfoglicerato quinasa, como ya dijimos anteriormente, la quinasa tiene que ver con los grupos fosfato, y se obtiene el 3-fosfoglicerato. Luego la fosfoglicerato mutasa, que lo único que hace es mueve de la esquina a la mitad del grupo fosfato, si se dan cuenta. Si lo sumamos, mira, estamos aquí, está en el tercer carbono, 1, 2, 3. La mutasa lo pasa al segundo carbono. Y ahora aquí es del 2-fosfoglicerato, pasa a fosfonol piruvato. Y la enolasa, justamente porque después vamos a tener enol, es la que justamente quita el H2O. Si se dan cuenta, aquí hay un H, aquí ya no hay un H. Aquí había un OH y aquí ya no hay un OH. OH más H, agua. Y el fosfonol piruvato, a piruvato se utiliza el segundo ATP gracias a la piruvatoquinasa y ya por fin se obtiene el piruvato. Como nos damos cuenta, 2 ATPs de inversión y 4 de ganancia. 2 por 2, 4. Y ya de ahí pasaríamos a una etapa intermedia que es dependiendo si tenemos o no oxígeno. En el caso de que tengamos oxígeno, en el caso de nosotros, el piruvato, gracias a la piruvato deshidrogenasa,
va a obtener la primera descarboxilación, es decir, se quita el primer carbono. Acordemos que tenemos 3 carbonos, no hemos utilizado todavía. Se quita el primer carbono. Se inserta también un grupo sulfúrido, que es el SH, y la coenzima A, justo con otro NADH, y obtenemos acetil-CoA. ¿Ok? Y esto ya pasa a lo que es el ciclo de Krebs. En el caso del ser humano, si no tenemos suficiente oxígeno, pasa la lactato deshidrogenasa, la cual no descarboxila, lo único que hace es tener que invertir el NADH. El NADH que obtuvimos acá se va a tener que invertir aquí para obtener el lactato. Es decir, en el caso de la parte del ácido láctico, lo único que vamos a obtener son los ATPs directamente, porque el NAD se va a invertir. En el caso de que seamos, digamos, un procarionte o una fermentadores de nuestra linda cerveza, pues pasa con el piruvato de descarboxilasa, que también descarboxila a un acetaldehído. Creemos que acetato indica o acet indica 2. Se invierte también otro NADH, el mismo NADH que les mencioné anteriormente, se invierte y obtendremos alcohol etílico, que sería simplemente un alcohol de 2 carbonos, y por lo tanto lo único que se obtiene es el ATP de la glucólisis. También hay otras rutas, como sea la del acetato, la del PAN, pero pues ya sería meternos en cosas que no. Ahora, en el ciclo de Krebs, pasamos al ciclo de Krebs, que esto ya será directamente en la mitocondria, en el mitosoma, en el caso de los eucariontes, y en el caso de los procariontes en la membrana plasmática. 2 citratos, más 6 NADs, más 2 FAT, más 2 GDP, guanenín difosfato, más 2 grupos fosfato inorgánico, eso tienen 6 NAD, 6 H+, 2 FADH, 4 dióxidos de carbono, 2 moléculas de agua y 2 guanidina disfosfato que se convierten en 2 ATP. Empezamos con las 8, bueno, son 8 etapas más una isomerización. Aquí, por ejemplo, en lugar de pasar directamente a citrato, isocitato, primero se pasa al cisaconitato. Acuérdense la canción del ciclo de Krebs. Si se aprenden la canción del ciclo de Krebs o se acuerdan de Campite, esto será muy fácil. El acetil-CoA y el oxalacetato, que es el último producto, pues se unen y forman el cisocitato, el citato, o el ácido cítrico, que es el primer elemento de esto. Es decir, con el citato es cuando inicia todo el ciclo de Krebs. Citrato, con la aconitasa pasa el isocitrato, y el isocitrato, el alfa-acetoglutarato, en primer lugar se obtiene el primer NAD del ciclo de Krebs, pero además será la segunda, la segunda descarboxilación y la primera descarboxilación del ciclo de Krebs. Aquí, isocitrato, alfa-acetoglutarato, se elimina el primer dióxido de carbono. Es decir, ya solamente de la molécula de glucosa original solo nos queda un carbono. Y justamente pasando del alfa-acetoglutarato al succinil-CoA, pues además de que pues ya se pierde la coenzima, bueno, más bien que se utiliza de nuevo la coenzima y el sulfurido, porque si se dan cuenta, al momento que el acetil pasa con el oxalacetato, además de que se le añade una molécula de agua, se quita de nuevo la coenzima más el sulfurido, y aquí vuelve a aparecer para formar el succinil-CoA. Se aplica el segundo NAT, si no se dan cuenta aquí tenemos 2 deshidrogenasas, y el último carbono. Ya no nos quedan carbonos originales. Entonces, ¿qué es toda esta parte? Pues simplemente es como la sola va a voltear de nuevo para obtener de nuevo el oxalacetato. El succinil-CoA pasa a succinato porque se fosforila a nivel de sustrato, como en la canción, aquí una fosforilación, porque aquí el GDP, que es el guanenín difosfato, otro de las energías, se convierte en guanenín difosfato, y este guanenín difosfato va a hacer que el ADP, un ADP libre que tengamos por ahí, se vuelva ATP al combinar esto. ¿Okay? Esto es una reacción completa. Del succinato pasa el fumarato y se utiliza el primer y único FADH. Bueno, se obtiene el único FADH. Es el único momento donde vamos a ver a este transportador de electrones. Fumarato pasa al malato y el malato, el oxalacetato, el último NADH. Y se repite el ciclo. Y eso sería todo en general del ciclo de Krebs. Ahora, todos estos transportadores, el NADH y el FADH, sean muy importantes para la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Y aquí estamos en el espacio intermembrana, la matriz mitocondrial, y todos estos complejos que ven, donde se encuentran en la membrana interna de la mitocondria. Aquí tenemos el ciclo de Krebs, si se dan cuenta, aquí está pasando los NADHs, pero no solamente los NADHs del ciclo de Krebs, también están los NADHs de la parte intermedia y la glucólisis. Por cada NADH que tengamos, vamos a obtener 6 hidrogeniones,
que son 3 pares, y también vamos a tener electrones, que son aproximadamente la misma cantidad, y por cada FADH 4, 2 pares. ¿Qué van a hacer los electrones que arrancaron ambos? Pues bueno, los electrones lo que van a hacer es que además de que son altamente energéticos, van a abrir las proteínas del canal. Estos complejos se abren, permiten el paso de hidrogeniones al espacio intermembranal. Y se dan cuenta que hay un montón de hidrogeniones, es decir, en el caso del complejo 1, que aquí vamos a ver sus nombres, permite los pasos de los NADH, el complejo 2 los del FADH, el complejo 3 los libres que se encuentren por aquí, y el complejo 4 va a ser de regreso. Aquí, debido a que aquí hay un montón de H's más, genera un gradiente de cargas, un sistema electroquímico, un imán, para que se entienda. Va a aprovecharse este imán para que en el momento de que ya esté el gradiente muy fuerte, los H más pasen directamente a la siguiente parte, que es la fosforilación oxidativa, y en el caso de los electrones, que se dan cuenta van saltando, el complejo 1 y el complejo 2 pasan a la CoQ, que ahorita vamos a ver su nombre, al complejo 3, al CIT-C y por último el complejo 4. Aquí ya dejan de ser altamente energéticos, y justamente el oxígeno es la última molécula aceptada de electrones. Va a agarrar H, va a agarrar hidrógeno, y va a agarrar oxígeno y va a obtener agua. Por eso aquí en esta parte, si se dan cuenta, es el único lugar donde se utiliza directamente el oxígeno. Antes de pasar aquí, vamos a ver el nombre de todos estos. Complejos sistemas o citocromos. NAD deshidrogenasa, relacionado justamente con esto, la FAD deshidrogenasa, la coenzima Q, el citocromo BC1, que es este de acá, el citocromo C y el citocromo A5, A1A5 o citocromo oxidasa, justamente con el oxígeno. Y por último, ya para terminar, pasaríamos a esta parte de aquí. Este número 5 es, se le conoce como la partícula F o más bien el ATP sintetasa, una de las moléculas más grandes que hay. Se divide en dos partes, en el F0, la cual aquí vamos a tener algo que se llama anclaje, es decir, aprovechándose el gradiente que se formó, los H más van a pasar por aquí. Por cada 2H se da una tercia vuelta, por lo tanto se van metiendo 2Hs, 2Hs, 2Hs. Por cada 2H se obtiene un ATP y tenemos 6 Hs entre 2, 3. Por eso es que cuando tenemos NADH se obtienen 3 ATPs y cuando se tiene FADH se obtienen 2 ATPs. Da vueltas y vueltas, pasa que es la parte del F1, que parece un tobogán, y va a aprovechar eso para pasar el ADP al PI al ATP más agua. ¿Okay? Entonces, al momento que se meten los H's, también obviamente se va a meter el ADP más el PI. Entonces, 10 NADH más 10 H's más 2 FADHs más 38 ADP más 38 PI va a obtener como resultado 10 NAD ya oxidados, 2 FAD ya oxidados, 38 ATP y 34 moléculas de agua. Aquí tenemos una pequeña tablita que nos va a resumir en general todo lo que vimos. En la glucólisis obtenemos 2 ATPs y 2 NADH. En la parte intermedia obtenemos 2 NADH, que es cuando se da la primera descarboxilación. En el ciclo de Krebs se obtienen 2 ATPs, cuando tenemos el guarenín y pasa esto, tenemos 6 NAD y 2 FADH. En la cadena transportada de electrones vamos a obtener 34, que son los obtenidos de acá, y si tenemos 6, 2, 2, 10 NAD por 3, 30. Y los FAT 2 por 2, 4, que sean los 34 ATPs de la cadena de electrones. Entonces en suma sumamos 30 más 4 más 4, 38. Pero ¿por qué en algunos libros o a nivel general se pone que solamente obtenemos 36 netos? Pues bueno, esto es debido a las chaperonas, que pues si se acuerdan, la glucólisis se da en el citosol, en el citoplasma. Entonces para poder mover los NADH obtenidos dentro de la mitocondria, pues hay unos grupos enzimáticos que van a tener que hacer eso. Sin embargo, pues todos requieren movimiento, como hay movimientos requieren energía, entonces por cada ATP, por cada NAD más bien, vamos a tener que gastar un ATP de monedas, es decir, es como el taxi que te cobra dinero para ir de aquí a acá. Entonces si tenemos 3 ATPs por cada NAD y tenemos 2 NAD, 3 por 2, 6, y si por cada NAD requerimos un ATP, pues 3 por 2, 6 menos 2, 4. Es por ello que entonces se eliminaron los dos de aquí, que son los de acá, 38 menos 2, 36. Ya por último pasamos a la fotosíntesis, que también es otra ruta metabólica, en este caso en las plantas. Aquí puse algo de Euphorbia, que es una planta del desierto, que es un tercio petróleo y 2 tercios de agua, su raíz, o lo que es su látex, que es lo que vimos en el video. Ruta anabólica, energía luminosa, energía química para obtener sustancias orgánicas.
Se dan organismos autótrofos con pigmentos fotosintéticos, en el caso de las plantas, en el caso pues las hojas de las plantas, aunque a veces también se dan tallos y raíces, pero también tenemos algunos casos, como las cianobacterias, que son procariantes, por lo tanto no tienen pigmentos, no tienen cloroplastos, pero tienen algo conocido como laminillas fotosintéticas. Pasamos directamente a la hoja de una planta. Aquí tenemos la epidermis de las, que es la parte de arriba. Tenemos aquí el parenquima clorofílico, donde se encuentran todas las células fotosintéticas. Y la epidermis del embés. En el embés tenemos los estomas, sin S, es decir, solamente la O, que son estas pequeñas aberturas donde se mete dióxido de carbono y sale oxígeno. Son del tamaño de una mica. Esto va a servir más adelante. Y bueno, y cada célula tiene de 20 a 100 cloroplastos. Ahora vamos a un cloroplasto. Tenemos una membrana externa, un espacio intermembranal, una membrana interna, y aquí tenemos lo que son, además de DNA del cloroplasto, que se irá más adelante para la explicación del origen de la vida, y plastodibosomas. Si tenemos ADN, obviamente vamos a tener ribosomas, proteínas, y estas partes de aquí son lo conocidos como las ganas de tilacoide. Un tilacoide es esta cosa circular y una gana ya es el conjunto apilado. Y todo este espacio que queda sin nada se le conoce como estroma con S, ¿ok? Entonces vamos a ver las fases. En el caso de la parte luminosa, que además tenemos aquí tenemos una proteína, que es la ferredoxina, que es la que se roba, que cuando la luz incide sobre la clorofila, los electrones cargados son llevados por la ferredoxina. Tenemos el tilacoides, es decir, la fase luminosa sean los tilacoides, incide la luz, se mete el agua, sea algo conocido como fotólisis y separación de la luz, donde el agua va a pasar el oxígeno. Aquí es un medio de oxígeno. Y todos los hidrogeniones, junto con los electrones, van a pasar acá. Es decir, por eso también se inserta aquí NADH y ADP más PI. Y se va a obtener como resultado ATP más nicotinamida, adenina difosfato, ya reducido. Y este ATP y este NADH va a pasar a la fase oscura, que serán los estromas, en la parte del ciclo de Calvin, ciclo de Calvi-Benson, también conocido como la fijación de carbono de la fotosíntesis o la independiente de la luz. Que significa fase oscura no implica directamente que sea en la noche, son acopladas, acuérdense. La ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa va a fijar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a unir con la RUBP, que es una molécula de 5 carbonos, y van a pasar por el ciclo de Calvin. Y gracias a este ciclo de Calvin se va a obtener glucosa, que luego se formará en almidón. ¿Qué requerimos para una glucosa? 6 dióxidos de carbono, 12 NAD, 18 ATPs. Sí, por cada dióxido de carbono necesitamos 2 NAD y 3 ATPs que se dan una vuelta aquí continuamente. Por lo tanto, el rubisco la RUBP es como el análogo del oxalacetato. También tenemos la quimiosíntesis con las arqueobacterias, es decir, arqueos que significa más antiguo, que serán ambientes extremos, zonas volcánicas, zonas muy profundas del mar, cuevas destructivas, donde utilizan, por ejemplo, el sulfuro para obtener energía. Origen de la vida. Hace 4.5 mil millares de años, atmósfera primitiva. La atmósfera primitiva tenía metano, amoníaco, dióxido de carbono, hidrógeno y vapor de agua. Combinado con rayos ultravioleta, electricidad y erupciones, dio algo conocido como lo que es la evolución química, que se me olvidó anotar aquí. Vamos a ponerlo aquí medio escrito. Y esta unión formó monosacáridos, aminoácidos y nucleótidos. Y por eso tenemos lo que es la sopa primigenia, dado por Miller, Urey, Sidney y Fox. ¿Qué hicieron con sus experimentos? Pusieron también los mismos elementos, formaron todo, si se dan cuenta hay hasta un video, unos diagramas donde muestran eso. Y tras hacer todo este experimento, obtuvieron aminoácidos, aldehídos, carboxilos, monosacáridos, ácidos grasos y nucleótidos. Y según esta teoría, podrían ser con la arcilla y el medio acuoso, se obtuvieron los polímeros y también debido a unas células importantes. Evolución proteobiológica, es decir, los inicios de la evolución proteobiológica. Tenemos los conservados de Oparin, la microesfera de proteinoides de Fox y el primer G. Los conservados de Oparin explica cómo se sintetizan los primeros polímeros de proteínas, las enzimas, ya que con el contacto del agua se formaba como una cápsula de estos monómeros. Y esta la empezaba a sintetizar formando polímeros. Sin embargo, no explica cómo se originaron estas enzimas en primer lugar. Porque si recordemos, estas enzimas son terciarias, cuaternarias, estando plegadas, están unidas con otras. ¿Cómo es que se unieron estos aminoácidos? También tenemos las microesferas proteinoides,
que aparece la pleidiación de polímeros con capacidad catalítica que obtienen energía y dividirse a partir de la sopa, más la temperatura de los volcanes después de secación. Ok, puede ser que los microsferas sean perezosoras de los coacevados, pero pues tampoco explica la parte génica, o cómo se originan estas o evolucionaron sin información genética. El primer gen, la aparición del primer ASN, que después se formó ADN porque es más estable, que codificaría las enzimas del protobionte, pero no sabemos qué apareció primero, el gen desnudo o el protobionte. Ahora, pasando ya un poquito más adelante, tenemos la panspermia de Harvis, de Kurt Watson y de Hawley, que indica de un origen espacial. Así de origen de más allá del universo, a través de los meteoros que son han descubierto que tienen vida. Y la endosimbiosis de Lynn-Margulis, similitud. ¿Por qué? Similitud morfológica entre organelos y bacterias. Es muy parecida tanto los mitocondrias, los cloroplastos, a las bacterias, procariotas, y además a la presencia de ADN propio. Si se acuerdan, les dije que las cloroplastos justamente tenían su propio ADN. Entonces, esto indica que hubo antes que eran solitas estas células. Una progenota tenía como esta membrana, pero eran fermentadores heterótrofos. ¿Qué me digo con eso? Que se aprovechaban de lo que estaba en el caldo primigenio. Eran fermentadores, no tenían oxígeno, bueno, no usaban el oxígeno y pues se le estaban acabando. Por lo tanto, ¿qué hace? Rompe esto y se forma con una omega que son las eucariotas, que son capaces ya de moldear su membrana y empieza a moldearla de tal manera que puede fagocitar. ¿Qué pasa? Aparecen las bacterias aeróbicas, las primeras bacterias aeróbicas, es decir, que forman oxígeno. Entonces, en lugar de fagocitar las psicomelas, hacen algo conocido como simbiosis. Entonces, estas poco a poco se convierten en las mitocondrias que hoy en día conocemos y forman lo que son las células heterótrofas que utilizan oxígeno. También están las espiroguetas para los flagelos, pero no me meto en eso. Y ya se obtenían estas células heterótrofas que se formarían las células animales, que serían tanto los animales, lo que conocemos hoy en día como animales, los hongos y los protozoarios. Luego también había cianobacterias, aquellas que tenían los fotosistemas. Acuérdense, hay dos tipos de fotosistemas, uno que crea oxígeno y otro que no. Entonces se unen los fotosistemas de las cianobacterias y forman las autótrofas, que son las de acá, que serían en este caso las plantas y las algas. Aquí tenemos una línea de tiempo más aproximada a lo que pasó: 4.500 millones de años, atmósfera primitiva, evolución química. Ay, por cierto, esto debido al aprovechamiento del oxígeno, aprovechamiento de las cianobacterias, es que se formó la atmósfera oxidante. 4.000 millones de años aparecen los protobiontes, lo debate que tenemos acá. Los 3.000 millones de años, progenotas a eucariotas. 3.500 millones de años, cianobacterias con fotosistema 1 y 2 y estomatolitos, que son estos de acá, que son aerobios. Hace 3.000 millones de años, pues aparece la proliferación de procariontes fotosintéticos. Luego hace 2.000, 1.500 millones de años aparecen las primeras células eucariotas, es decir, ya se da esta endosimbiosis. Y hace de 1.500 a 1.000 millones de años empiezan las primeras eucariotas pluricelulares, que en este caso pues serían los colonias. Y por último, hace 1.000 millones de años empezaron a evolucionar estas, especialización de tejidos y la clasificación que les dije de animal o vegetal. Y lo que les decía de los fotosistemas, el fotosistema 1 es aquel que no utiliza oxígeno, que es, digamos, la fase oscura. Y el fotosistema 2 es aquel que utiliza lo de la descomposición del agua. Bueno, esto sería un resumen rapidito de lo que es lo de todo lo que vimos en biología. Espero que les sirva, así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima.